las revelaciones cada vez más profundas, alcanzando el tiempo de gloria sobre búsqueda de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Búsqueda de Dios está llena de su gloria, la revelación del Padre está sobre esta generación. Esta generación, esta generación. Es una palabra que Dios me reveló en su tiempo y es una enseñanza revelada, en la cual pude entender muchas cosas y en la cual muchas veces me encontré de un lado. Ahora vamos a ver cuáles son los dos lados y bueno, después con la luz de Cristo pude pasar al otro lado y son cosas que a veces, bueno, según las situaciones que nos toquen vivir, se nos puede hacer difícil y se hace difícil, podemos flaquear, pero siempre con la certeza de saber qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y a veces, aunque nos es difícil, bueno, hay que, como viene hablando las palabras, hay que vencer ese yo. Ese yo habla de lo que nosotros queremos y no de lo que Dios quiere. Amén. Y bueno, y al entender esto, trajo un entendimiento que muchas veces hay que dejar las cosas en las manos de Dios, ¿sí? Y a veces no podemos hacer más nada que eso, ¿sí? Y esperar en Él, que como bien vienen predicando, humillarse delante de Él y Él va a obrar. Amén. De la forma que Él crea y es correcta, ¿sí? No como la nuestra. Amén. Yo quiero que vayamos a... La palabra se encuentra en Mateo 7:2. Es una palabra muy conocida. Mateo 7:2, se los leo, es cortito, dice... Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Amén. Amén. Esa es la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Amén. Punto. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Amén. Y yo tengo anotadita acá una versión que no tengo descargada acá, que es la traducción lenguaje actual. Me gusta mucho leer muchas traducciones porque en todas te lo dice de una forma diferente y va aclarando el panorama. Dice, en la traducción lenguaje actual dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. ¿Sí? Si vemos esta palabra, es una palabra que choca, ¿no? Que nos choca mucho, que nos confronta, que nos pone en advertencia de que si hacemos algo, Dios nos va a hacer lo mismo, de la misma forma, ¿sí? Y esta palabra no está diciendo que nunca podemos juzgar, ¿sí? Sino hay que entender en la forma en que hacemos este juzgar, ¿sí? Porque si no pudiéramos juzgar, por ejemplo, si veíamos el error de un hermano, por ejemplo, no podríamos corregirlo o mostrarle la senda correcta. ¿Por qué? Porque si vemos que un hermano hace algo que no debe, si uno lo ve, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que ir y como enseñarle el camino, ¿no?
Pero no se trata de que no podamos juzgar, se trata con la intención y con la veracidad que nosotros juzgamos a las demás personas en los actos que hacen. ¿Amén? Porque está bien juzgar un acto, decirle, mira, esto lo hiciste de esta forma y no es la correcta, que es como nuestro Padre nos enseña a nosotros. Si nuestro Padre nos juzga continuamente, ¿sí? Porque a veces vamos con una actitud de decir, papá, pasa esto, esto, esto. ¿Y qué recibimos a veces? Pero vos hiciste esto, aquello está mal, eso está mal. Eso es juzgar, ¿sí? Pero ¿qué también dice él? Pero él lo hace con amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque después nos da, ¿sí?, la forma. Bueno, pues si pasa esto porque hiciste aquello, bueno, tenés que cambiar esto, porque esto te lleva a este lugar, ¿sí?, que a vos no te gusta. Pero no es porque está sucediendo porque pasa, no, es porque vos cometiste esto. Bueno, entonces en el amor del Padre, ¿sí?, lo vemos reflejado en nuestro Padre y nuestra Madre espiritual, así es el Padre Celestial, ¿sí? Entonces podemos juzgar, pero acá la palabra está hablando de otro tipo de juzgar, que ese sí no lo podemos hacer, ¿sí? Yo puse acá, como cristianos muchas veces nos pasamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos una situación de una persona y somos... Yo soy re Pedro muchas veces, ¿sí? Porque Pedro, ¿qué hacía? Pedro se desbocaba. Era una persona que no se podía guardar. Y a mí yo me encontraba en muchas situaciones en las cuales me he desbocado, y no tengo que desbocarme, ¿sí? Pero ¿por qué? Pues somos ligeros de habla, ¿no? Entonces, la palabra que dice que no podemos jugar con juicio, que eso es lo que está mal, ¿sí? ¿Y qué sería eso? Cuando jugamos el acto de una persona y lo sentenciamos toda la vida que va a ser siempre de esa misma forma, porque ya esa persona es así y no va a cambiar. Ahí estamos generando un juicio a la otra persona, ¿sí? O remarcar, ¿sí?, en una situación, cada tanto pasa algo, pero vos hiciste aquello, ¿sí? Remarcar un error antiguo, ¿sí? Estamos declarando con eso que esta persona sigue siendo de la misma forma, ¿sí? Y nos transformamos, cuando hacemos ese tipo de juzgar, nos transformamos en un acusador. ¿Amén? Estamos acusando. Y todos sabemos que ese es el trabajo de quién. ¿Quién es el acusador? El enemigo, el diablo, ¿sí? Entonces muchas veces nos ponemos, ¿sí?, en nuestra forma de vida, en el lugar del diablo. Nos ponemos en el lugar del enemigo muchas veces, ¿sí? Y yo me he encontrado muchas veces en esa situación de juzgar de esa forma, ¿sí? Quizás sea por enojo, quizás sea por odio, quizás sea porque pasó algo que no te gustó muy fuerte, ¿sí? Y me he encontrado en ese lugar, ¿sí? Pero volvamos a leer la palabra, dice. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes, ¿sí? Yo muchas veces leí esta palabra, ¿sí? En el camino, hace bastante años que estoy en el camino de Dios, y yo leía esta palabra, ¿sí? Y si la leemos en la Reina Valera, ¿sí?, la clásica, dice, ¿por qué? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido, ¿sí? Yo siempre leí esta palabra y yo la entendí hasta hace tiempo atrás de una forma en el cual yo no debo juzgar a alguien, el actuar de una persona, ¿sí?, porque después otra persona me va a juzgar a mí, ¿no? Yo tenía ese pensar de esta palabra, ¿sí? Si yo juzgo a alguien por esto, después alguien me va a venir a juzgar a mí porque me va a hacer lo mismo, ¿no? Muchas veces, no sé si alguien más pensaba de esa forma o tiene otro entendimiento. Bueno, yo tengo ese entendimiento de la palabra, ¿sí? Entonces yo, si hago eso, me voy a encontrar luego, después más adelante, en la misma situación, porque Dios va a preparar algo como para decir, bueno, que alguien me acuse de la misma forma, ¿sí? Entonces, y no hay que hacerle a los demás lo que no nos gusta que no haga, como dice la regla de oro, ¿no? ¿Amén? Yo tenía ese pensamiento de lo que era esta palabra, de lo que significaba esta palabra. Pero sabemos que lo que Dios dice, ¿sí?, Dios nos está diciendo a través de la palabra, como dijo el pastor Alexis, ¿sí?, que me lo sacó de las manos, que está la palabra de Dios, que es el Logos, ¿sí?, y está el Rema, que es la palabra hablada de Dios, que es la que no está en el texto, sino la que Dios nos dice directamente, ¿amén? Entonces todos sabemos que lo que Dios nos enseña a través de la palabra siempre es primeramente beneficio para uno mismo, amén, no para los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿sí?
Él es amor, no actúa con amor. Él es amor. Amén. Amén. Entonces, si Dios nos está diciendo esta palabra, no es porque Él es malo, sino es que es una advertencia para que nosotros podamos actuar de la forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es amor. Nos está previniendo de algo que nos va a suceder si actuamos de la forma que Él no quiere. Amén. Amén. Y eso no significa, después, como somos así, yo también le he dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero, ¿qué dice Dios? No hagas esto porque pasa lo otro. Es su ley, Él es justo. Amén. Por lo tanto, si nos aconseja algo que Él no, si nos aconseja algo es porque Él nos ama, ¿sí? Y quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Y como les digo, primeramente, esta palabra tiene que ser un beneficio para nosotros mismos, ¿sí? Y no por miedo, ¿sí? De decir, yo no voy a hacer esto porque después me va a pasar aquello. No, ni por miedo ni por temor, ¿sí? Sino que sea por amor a Él, ¿sí? Porque después caemos y pasan consecuencias que muchas veces no nos gustan. Amén. Y dice, yo leí esta palabra y yo encontraba palabritas, ¿sí? Claves por sí. Nos habla, dice, la palabra nos habla de juicio, que hay un juicio y un tribunal. Amén. Amén. Nos habla de juzgar, nos habla de ser juzgados y nos habla de la medida. Cuando dice medida, una medida, yo me llevo a mi mente una regla, ¿no? ¿Con qué medimos? Con una regla, un centímetro, una regla. Amén. Y como les decía, a mí me entregaba mucho esto que tenía que ver lo de arriba con la regla, la medida, y Dios empezó a administrar mi vida. Vamos a leer de nuevo Nueva Traducción Viviente. Dice, pues será tratado de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que Él les juzgará a ustedes. Cuando habla con la misma medida, habla que nos va a medir con la misma regla, ¿sí? Hay una regla, nosotros medimos a una persona, ¿sí? en cierto acto, y con esa misma regla, con esa misma medida, después Dios nos va a medir a nosotros. ¿Sí? ¿Clarito? Entonces, porque cuando nosotros jugamos con juicio, pecamos. ¿Sí? Porque el único que puede poner juicio en nosotros es Dios Padre. Amén. Porque Él es justo. Sí, sí. Nosotros no estamos capacitados para juzgar con juicio. Podemos juzgar la situación para ayudar, ¿sí? Por amor al hermano y enseñarle la senda correcta. Pero no podemos pasarnos de más. ¿Amén? Y aquí viene el tema. Cuando nosotros jugamos con juicio, ¿sí? Es Dios, no las personas. ¿Sí? Yo antes, cuando tenía el entendimiento de esta palabra, decía, bueno, yo no puedo juzgar porque después otra persona me va a juzgar. Pero no, la otra persona no te juzga. No es así la forma de esta palabra. No es que yo no voy a juzgar un acto de una persona para que después otra persona a mí no me juzgue. No, porque el que juzga es Dios. ¿Sí? Es Dios el que nos va a juzgar por nuestros actos. Y Él sí puede traer juicio. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Nos va a venir, como dijimos, con la misma regla que nosotros medimos a los demás. Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Qué significa eso? Yo puse que eso que tanto a veces juzgamos, criticamos, luego esa persona que hizo el acto de juzgar, y acá viene el tema, ¿por qué Dios nos dice que no debemos hacerlo? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy juzgando a alguien, que estoy poniendo un criterio sobre algo, ¿sí? Criticamos en definitiva, Dios nos advierte que después nos va a venir con la misma medida. Y a veces nosotros, como les digo, yo estuve de ese lado en el cual quizás por situaciones, por lo que sea, me encontré juzgando el actuar de otra persona, ¿sí? Pero ¿saben qué pasó después? Yo me volví igual que esa persona. Y eso es lo que dice la palabra. Con la medida que vos midas, ¿sí? Con la medida que vos midas a la otra persona en sus actos, luego Dios te va a medir con la misma medida, con la misma regla. ¿Y cómo puede hacer Dios para medirte con la misma regla? Porque vos te vas a transformar en eso que tanto odiaste, en eso que tanto te quejaste, en eso que tanto despreciaste, en eso que tanto, ¿sí? criticaste. Vos te vas a encontrar en esa misma situación siendo vos esa persona. Amén. Y ahí Dios sí va a venir con el juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a medirte con la misma regla. ¿Y cómo te puede medir con la misma regla si vos no sos esa misma tipo de persona? Y ahí está el meollo del asunto. Esta palabra nos habla, ¿sí? Que con la misma medida es que cuando nosotros juzgamos con juicio, nosotros mismos, al tiempo, nos volvemos igual que esa persona. Y a veces aún peor. ¿Por qué? Porque alguien que
que declara un juicio sobre alguien no tiene el corazón sano, no tiene un corazón de amor, ¿sí? Entonces lo va a hacer con rencor, lo va a hacer con mucha carga encima, y muchas veces se va a pasar aún todavía más de esa medida, ¿sí? Porque lo va a producir la misma situación. Por eso el Padre nos advierte, ¿sí? De antemano, no lo hagas, porque luego te vas a convertir en lo mismo que tanto uno juzga. Amén. Y es fuerte la palabra esta. Yo me encontré en esa situación en la cual juzgué y después me encontré haciendo lo mismo, ¿sí? Y también lo he visto en otras personas, ¿sí? Que quizás me lo han hecho a mí y después se encontraban en la misma situación. Y ahora les voy a mostrar por la palabra que también es así, ¿sí? Hay ejemplos en la palabra en la cual quizás no te lo dice explícitamente, ¿sí? Como te implica esta palabra, ¿sí? Como esta palabra revelada, ¿sí? Que nos enseña Dios, ¿sí? ¿Qué significa la misma medida? ¿Sí? Y hay un ejemplo que tenía, por eso muchas veces somos Pedro, somos muy Pedro, yo soy muy cabeza dura, ¿no? Y tenía varios ejemplos de Pedro para traer a través de la palabra sobre este tema, y somos Pedro muchas veces. Y bueno, uno era el mensaje que había compartido la pastora Adriana, ¿sí? Que se me había cruzado esa palabra, y dije yo, no, esta palabra no es esta. Y vos la dejé, vos la compartió ella. Ahí Pedro se la mandó también, ¿sí? Cuando discutía que hizo Pedro, juzgó el acto de esa mujer, ¿sí? Y no sabía lo que había en el corazón de la mujer, ¿sí? Y yo tengo otro ejemplo. Entonces, miremos a Pedro. Y no le voy a leer la palabra, ¿sí? Se los voy a explicar así por arriba como tengo usted yo. Señor, nunca te dejaréis. Yo te daré mi vida, dijo Pedro. ¿Sí? Somos rapidísimos, ¿no? Daré mi vida por ti. Y yo cuando vi esta palabra, ¿por qué creen que Pedro dijo esas palabras? Imagínense esta situación. Está Jesús explicándoles que Él se va a entregar, ¿sí? Que Él va a morir, ¿sí? Le está explicando que Él no va a estar más junto con ustedes, ¿sí? Y si acá le pongamos el ejemplo a papá. Papá dice, mire, a partir de mañana noche voy a ser entregado, y bueno, ¿qué va a pasar con sus discípulos, con sus hijos? Vamos a empezar a hablar, como así, ¿y no? ¿Pero qué pasa? Si a papá lo llevan y si lo quieren asesinar, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo no quiero morir. Yo no estoy listo para morir. Yo tengo muchas cosas por hacer. Sí, son pensamientos que puede haber ahí. Eran 12 discípulos, así que todos lo pensaban igual, ¿sí? Otro podrá decir, bueno, no, pero hay que luchar, ¿sí? Pedro, hay que ir a sacar la espada, ¿sí? Pero, ¿por qué Pedro dijo eso? Porque en el grupo de los 12 discípulos, ¿sí? Había discípulos que estaban con susto y decían, yo no puedo hacer eso. ¿Y qué hizo Pedro con estas palabras? ¿Por qué las dijo? El único que mostró la palabra de Dios que habló fue él nada más. Y dijo, no, yo daré mi vida por ti. Yo no te dejaré. Porque Pedro con esas palabras estaba juzgando el pensamiento y estaba juzgando las palabras que los otros discípulos habían dicho. ¿Sí? Porque Pedro se creía mejor. Porque Pedro, él creía, ¿sí? Que él iba a dar la vida por Jesús, ¿sí? Y muchas veces nosotros en las situaciones que nos suceden, juzgamos porque nos creemos mejor que los otros. Porque nos creemos que, no, eso yo no soy ese tipo de persona. Y sí somos. Porque yo me encontré, critiqué y después me encontré en esa misma situación. Y como les digo, he visto también los demás hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso es tan importante cerrar la boca. Y no solamente la boca, cerrar nuestros pensamientos, nuestro corazón, porque podemos pecar en mente y en corazón. Amén. Y Pedro dijo esto, Pedro lo dijo porque se estaba haciendo ver en definitiva. ¿Por qué? Porque había otros discípulos que no querían eso, ellos no tenían susto. Entonces Pedro criticó, ¿sí? Criticó el actuar de los demás, ¿sí? Como dijo Pedro, yo daré la vida por ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque él creía que él estaba mejor parado que los demás. Y muchas veces tenemos que saber que cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades, cada uno lucha con algo diferente. Y no tenemos que meternos en ese tema, ¿sí? Sí, Señor. Y pues, ¿y qué pasó? Pedro
como les digo, después se transformó en lo que tanto juzgó, ¿sí? Y se cumplió lo que dice en Mateo 7:3. ¿Por qué? Porque Pedro, después cuando Jesús fue arrebatado, él lo negó, Amén. ¿sí? Él maldijo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Jesús sabía lo que Pedro había dicho, pensado y hecho. Amén. Había juzgado a sus hermanos. Por eso Jesús le dice, me negarás 3 veces. Porque Jesús sabía, ¿sí?, que Pedro iba a ser medido con la misma regla, con la misma medida con la cual había juzgado a sus hermanos. Amén. Pedro veía los errores de los demás, pero no veía su propia. Pedro veía los errores con la paja en el ojo ajeno, pero no veía su propia viga, algo mucho más grande que él tenía. El pecado más grande, porque luego, como les digo, Pedro lo negó como el peor, se volvió peor todavía aún que los que acusó, mintió, negó a Jesús, maldijo, pasó por un proceso grandísimo, ¿sí? Pero Pedro puede decir, Señor, ¿por qué me pasó todo esto? No, hay una palabra, ¿sí?, la cual Dios nos enseña. Estamos llamados a actuar con amor, con el amor de Dios. Estamos llamados a perdonar, a restablecer. Estamos llamados a mostrar a Cristo en nuestras vidas. Esa es la forma que Dios nos enseña. Y la única forma es ver nuestros pecados. Porque siempre, si algo sucede, si algo que he aprendido hablando con papá muchas veces, si pasa algo es porque algo uno hizo. Amén. Amén. La única forma es ver nuestros pecados, no la de los demás. Y si los vemos, o sea, si vemos el pecado del otro, sea para ayudarlo, para salir adelante juntos, ¿sí? Reconocer, ¿sí? Y si ya lo hemos hecho, si ya hemos actuado de esa forma como yo actuaba, reconocer el mal que hicimos, ¿sí? Reconocer que estuvimos mal. Roguemos a Dios que no traiga juicio hacia nosotros, ¿sí? Yo puse, llora amargamente y arrepiéntete, como Pedro hizo. Porque Pedro después cayó en sí, cayó de todo lo que había hecho, ¿sí? Él entendió la palabra, ¿sí? Y se arrepintió. Y dejemos que la luz de Cristo, ¿sí?, brille en nuestras vidas. Yo puse acá, dejemos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas, levántate y resplandece porque la luz de Cristo llegó a tu vida, porque actuaste como Cristo lo haría. Amén. Está llena de su gloria, la bebé